Bienvenidos a las reseñas de cómics en Lean Comics. Mi nombre es Lean y en el día de hoy les traigo esta reseña de un cómic fundamental y fundacional también, que se llama Batman Año 1, en esta edición que publicó Omnipress bajo el sello de DC Black Label, en un tomito que recopila los 4 números de Batman 404 a 407. Aquí podemos ver un poco el lomo, la tapa y la contratapa, en el formato un poco más chico que el cómic norteamericano, en el formato conocido por Omnipress, que como dije lo publicó la editorial en el año 2020, en papel satinado, muy buena calidad, nada que objetar en ese sentido. Batman Año 1, escrito por Frank Miller y dibujado por David Mazzucchelli. Aquí una introducción a cargo del editor de ese momento, de Denny O'Neil. Una breve reseña de Frank Miller. Aquí comienza el cómic en sí. Es un cómic, dije, fundacional porque siempre se destaca por ser uno de los puntos de partida más accesibles para empezar a leer cómic en general y cómic de Batman también en particular. Por eso, su nombre lo indica, es Batman Año 1, porque justamente se trata del primer año de Bruce Wayne bajo el manto de Batman. Como su nombre lo indica, entonces en esta obra tenemos el inicio de Batman como justiciero enmascarado, pero desde una perspectiva contemporánea. Esto pensemos que se trata del Batman post-crisis, en los primeros números del Batman post-crisis en Tierras Infinitas, que vendría a ser el reinicio del universo DC con muchos cambios para los personajes de DC que ya llevaban más de 50 años de publicación, caso Wonder Woman con George Pérez, o el nuevo inicio de Superman con John Byrne, y en este caso Batman corrió a cargo de Frank Miller y dibujo de David Mazzucchelli. Frank Miller, que ya venía de hacer en ese mismo año, en 1986, venía a hacer el regreso de El Caballero Oscuro, un cómic donde trata sobre un futuro con un Bruce Wayne ya entrado en edad que debe regresar a portar el manto de Batman. Y además, también en el año 1986, Frank Miller venía de hacer Daredevil Born Again, adaptando todo el género noir, ¿sí?, a la historieta, con también David Mazzucchelli en el dibujo, por lo cual fue la dupla encargada de este reinicio de Batman, que más que un reinicio es como recontar nuevamente sus orígenes, y como dije, desde una óptica más moderna, ¿sí? Tanto es así que mucho de lo que se utiliza en este cómic se va a ver en los cómics de hoy en día, en la modernidad, ¿sí? Pensemos que anteriormente en los cómics se utilizaban muchos globos de pensamiento. Eso se puede ver, por ejemplo, en Crisis en Tierras Infinitas, tal es así. Pero Frank Miller utiliza algunos cambios, como estos apartados de voces en off, ¿sí? Los mismos personajes contando su historia y lo que les va pasando a través de esta voz en off, que se vendrá a reutilizar años y años en todos los cómics a partir de ahora. Un cómic que es narrado a través de dos perspectivas, dos historias simultáneas que se van cruzando en varios momentos. Que por un lado tenemos al joven Bruce Wayne, de 25 años, que ha estado 13 años fuera de Gótica, fuera de Gotham, y regresa para vestir el manto de este nuevo justiciero. Aquí tenemos, por ejemplo, estas páginas ya que han quedado en la retina del lector de cómics de Batman adoptando el traje del murciélago a través de su miedo del murciélago. Y por otro lado tenemos la historia de el teniente Gordon, que llega a la corrupta policía de la ciudad. Aquí, como podemos ver, el dibujo es muy similar a un drama urbano casi del cine de los 70, del cine norteamericano de los 70, tal por ejemplo con las películas de Scorsese como Mean Street o Taxi Driver. Utiliza mucho de ese tipo de cine de drama urbano y policial urbano, y también lo mezcla con el género noir, género que ya se había utilizado en los cómics de los 40, ¿no? O los mismos pulp, el mismo formato pulp, de estas historias de detectives que se enfrentaban a los criminales, caso Dick Tracy por ejemplo. Toma también muchas de esas influencias
ni el dibujo de Batman, este tipo de dibujo de Batman, aquí se puede apreciar mejor, que parece algo tosco ponerle al principio, pero tiene mucho que ver también con el Batman de fines de 1939, ¿sí? en Detective Comics 27, cuando hace su primera aparición, de mano de Bill Finger y Bob Kane. Bueno, tiene ese estilo de dibujo y es un detalle de David Mazzucchelli que lo imita ese estilo de dibujo de ese Batman noir que queda a la perfección. Aquí, por ejemplo, Batman saliendo ¿sí? de este humo, presentándose en sociedad, que vendrá a ser un enemigo de la policía. Muchas de todas estas subtramas que se van a plantear en año 1 se van a replicar en distintos medios que adaptan las historias de Murciélago, caso de Batman Begins o diferentes animaciones de Batman. Toman estas ideas del Batman enfrentándose a la policía, pero con Gordon como aliado, un Gordon que va a ascender, si pasa de ser un teniente, empieza a ascender en la policía, una policía corrupta, por ejemplo con el policía Flash, ¿sí? Con su compañero Flash. Batman utilizando a unos murciélagos para escapar también, que también lo pudimos ver en Batman Begins. En esta etapa ya se puede apreciar ese momento. Selina siendo de prostituta, Selina Kyle, Catwoman. Algo que hasta ese momento no se había utilizado esa idea. Bueno, se viene a plantear aquí desde Frank Miller. Y se tomarán, como dije, en adaptaciones y en cómics posteriores. Todo el entramado de la policía de Gotham, además, también se va a replicar en cómics posteriores. Sobre todo Gordon como aliado, así como ese aliado que casi en secreto sabe la identidad de Batman pero no lo dice. Entonces bueno, tiene mucho que ver año 1, por eso se toma como un cómic fundamental para la historia de Batman y también para entender el cómic de superhéroes actual también. Es muy interesante también por ese motivo. Y como dije, el relato nos muestra la evolución de estos personajes, de ambos personajes, de Gordon y de Batman, a lo largo de 11 meses, y así vamos a ser testigos de cómo Gordon logra mantenerse íntegro y se enfrenta al abundante crimen que asola esta ciudad, como esta corrupción, como dije, con sus propios compañeros, con los propios policías, y cómo Batman realiza sus primeros pasos, empieza a cometer sus primeros errores y va aprendiendo a vestir el manto de superhéroe. Ambos personajes van a estar destinados a encontrarse. Y me parece muy interesante la idea que Frank Miller plantea, que toma, como dije, los elementos del género noir para contar los inicios de Batman, pero también esto es una historia de inicio de Gordon, ¿sí? Tal vez por eso tan atrapante a la vez. Y cuenta así de esta manera, con estas dos historias paralelas, el inicio de dos héroes, dos personajes vienen a representar la figura del visitante inesperado en esta ciudad de criminales a limpiar un poco el sistema. Uno lucha por fuera de la ley y el otro es capaz de llegar a donde el otro no puede dentro del sistema, dentro del propio sistema. También otro de los tópicos que también plantea Año 1 es Harvey Dent, como un personaje que también va a colaborar con Batman en las sombras, este fiscal del distrito, del cual al principio sospechan que es el propio Batman. Y además también se plantea a Falcone como este capo mafia, algo que no existía también hasta el momento, darle tanta entidad a este entramado de mafias, policías dentro de Gotham, dentro de esta ciudad, que como dije representa muy bien como esa Nueva York de los 70, y esa Nueva York de crisis moral, que como dije también representa el cine norteamericano de los 70. Entramado de mafias, porque por ejemplo Falcone es otro personaje que se van a utilizar en diferentes medios que adaptan historias de Batman, o por ejemplo en diferentes cómics como El Largo Halloween, otro cómic que viene a representar muy bien los primeros momentos de Batman como justiciero enmascarado. Y en cuanto al dibujo, David Mazzucchelli para mí cumple muy bien, tanto el color, con colores bastante sombríos que utiliza muy bien a la perfección, y además con ese trazo simple logra recrear bastante bien
todo lo que es este género de policial urbano. Vamos a retroceder, por ejemplo, en las primeras páginas a ver un poco la ciudad. Cómo esta ciudad de manera sombría está muy bien representada y nos hace acordar tanto esa Nueva York de los 70 como a estas ciudades también norteamericanas de los años 40, que es justamente donde nace todo el género noir. Entonces tiene mucho que ver esa inspiración y está muy bien planteada desde el dibujo también. Por ese motivo Batman Año 1 me parece un cómic fundamental, y si queremos empezar a leer historietas de superhéroes o de la propia mitología de Batman, siempre Batman Año 1 es el camino a seguir, ¿sí? Aquí está planteada muchas de las ideas que dije que retomarán entonces los cómics años después, e incluso las adaptaciones animadas y películas. Esta edición de Omnipress, como dije, del año 2020, lindo papel satinado que tiene algunos extras al final, como bocetos, algunos dibujos de Mazzucchelli también. Acá Hood con el personaje de Gordon, algunos pósters de promoción de propio Batman Año 1. Aquí algunos bocetos, cómo se cuenta en el guión. Siempre estas cosas que suman a las ediciones, a mí me parecen perfecto que se agreguen a los cómics. Esta edición de Batman Año 1 creo que ya no está disponible, pero siempre Omnipress reedita Batman Año 1 porque es un clásico que se sigue vendiendo hoy en día, un clásico de los 80 que sigue muy vigente en la actualidad. Creo que hay una edición limitada también muy linda, en un formato más grande y demás. También hay ediciones de CC que se consiguen en saldos, una edición que por cierto tengo, pero también quería tener esta edición de Omni por un par de extras que tiene que me habían parecido en su momento muy gratos de tener en esta edición. Por lo cual esta es toda la reseña de Batman Año 1. Si les ha gustado el video pueden darle like y comentar. Y como siempre recuerden que lean cómics.